Ricardo Restrepo, del Colegio Instituto Técnico Superior, el cual hoy vamos a entrevistar. ¿Hace cuánto usted es maestro? Bueno, hace 42 años. ¿Cómo empezó en el oficio de ser maestro? La verdad, el oficio siempre me ha llamado la atención y muy joven trabajé en la Liga de Natación de Risaralda como instructor de natación y ahí me di cuenta de la pasión que sentía por enseñar. Si empezaste en la Liga de Natación, ¿cuál fue tu primer trabajo ya como docente? Bueno, luego de que fui instructor de la Liga de Natación, la vida me regresó a la ciudad de Bogotá, en la que ya había vivido en el año 69 y luego estuve lejos del país, más exactamente en Venezuela, viví en Caracas, en Valencia, en otros pueblos, y al regresar a Bogotá en el año de 1979 se me abrió la posibilidad de regresar a mi tierra y trabajar como profesor de primaria. Mi pregunta es, ¿cuándo te empezó a interesar la literatura y decidiste entonces encaminar tu carrera hacia la licenciatura en español? Bueno, retomando la pregunta anterior, yo me hice profesor de primaria de adultos y ahí trabajé 5 meses y ya regresé a Bogotá y me enganché en el magisterio. Tuve 5 años en bachillerato y exactamente lo que tú dices, yo no tenía preparación como docente, me había recibido como bachiller académico, entonces la vida me brindó la oportunidad de profesionalizarme e hice un curso para validar la normal en el Colegio Nuestra Señora de la Sabiduría en Bogotá y ya me recibí en el año 82 como maestro normalista, pero ya venía trabajando hacía 5 años y de ahí para acá fue que regresé a mi tierra y estoy aquí prestando mis servicios. En lo que tiene que ver con la literatura, esta siempre me ha interesado de niño, inclusive. Recuerdo que en el grado segundo, una profesora a la que amo entrañablemente, desapareció recientemente, la profesora Rosario, del barrio Boston, exactamente del barrio La Isla de Boston. Me acuerdo que me enseñaba poesías y me pedía que las preparara para las izadas de bandera y tal. Y me empezó a sembrar ese gustico por la literatura. Cuando cursé el grado cuarto me regalaron un libro que quisiera volverme a encontrar en alguna librería, se llamaba Palabras a través del espacio y hablaba de todos los inventos importantes del ser humano, del descubrimiento de la electricidad, de la radio, de la televisión y por esos lados luego ingresé a la biblioteca Jorge Salamea Borda del barrio Boston y ahí se amplió mucho mi gusto por la literatura. En todo este ir y venir, que ha sido bastante interesante, cuéntanos, por época me imagino que ha surgido el interés por algunos autores. ¿Me podrías enumerar unos 3 o 4 autores que te llenen dependiendo de tu momento en la vida? Me hago entender la pregunta. Quizás cuando eras joven era el mismo interés que ahora que estás más adulto. Entonces, en ese orden de ideas, podrías contarnos 4 escritores que en diferentes tiempos de tu vida hayan marcado de alguna manera tus gustos. Por supuesto. Tengo que decir que de muy jovencito me impregné mucho de la obra de don Carlos Castro Saavedra, un poeta y escritor antioqueño. Y amo entrañablemente un libro de él que se llama El libro de los niños, e igualmente otro que se llama El libro de los oficios. Los 2 libros los tuve y los quise mucho, pero de esas cosas que uno presta los libros y los discos nadie los devuelve. Bueno, después me enamoré profundamente de Pablo Neruda, de su poesía, de su narrativa, de su vida. Tuve la fortuna entonces de leer Confieso que he vivido, que es una biografía hecha por él mismo, y un libro póstumo que editó Delia del Carril en compañía de un escritor venezolano, Miguel Otero Silva, que se llama Para nacer he nacido. Pero asimismo la literatura política de Pablo Neruda y la poética y sus triunfos y su lucha como embajador de Chile
me han parecido formidables. Claro está que debo mencionar también a García Márquez, a quien he estudiado ya un poco más adulto, y quien es un infinito, un gran representante al lado de Miguel de Cervantes Saavedra y de muchos otros de la literatura del mundo. García Márquez es enorme. Recientemente la Academia Española de la Lengua publicó junto a una versión del Quijote de la Mancha la obra de 100 años de soledad, y ahorita mismo está siendo llevada al cine. Pero si me preguntan la novela que más amo, a la que más me adhiero, en la que más encuentro resonancias, es Sorba el griego, del griego Nikos Kazantzakis. Y amo esa novela por todo lo que me recuerda a mi suegra. Y apartándonos más bien de lo que son tus gustos, ¿te ha tocado ver a nivel de temporalidad unos cambios significativos en el mundo? Naciste en un momento donde la televisión estaba empezando a ser pública, era el derecho de unos pocos, y ahora pues vemos esta revolución del internet. Entonces se me hace casi obligado a preguntarte ¿cómo has visto ese tránsito? Porque si bien se habla ahorita de los nativos de la informática y una serie de clasificaciones que se les da a las diferentes generaciones, que ya inclusive se está reevaluando cada cuánto se puede llamar que hay una renovación generacional. Antes era cada 15 años, ahorita se ha acelerado y se están tejiendo una cantidad de teorías nuevas. En ese orden de ideas, ¿qué te ha tocado ver a ti ese tránsito? ¿Qué opinas y qué piensas al respecto? ¿Es bueno, es malo? Para ti, ¿qué ha sido? Bueno, en efecto, tú preguntas dos cosas diferentes. En cuanto a la primera, los cambios que me ha tocado ver y de los que me ha tocado participar, muchos. Yo soy de una época en que Pereira estaba chiquita. Yo soy de una época en que la mercancía se transportaba a lomo de mula. Un arriero se demoraba perfectamente de 3 a 5 días en traer una mercancía desde Balboa a la ciudad de Pereira, o en llevar una mercancía de Pereira a Santa Rosa se podían llevar 2 días con los peligros y los aconteceres de la vida del arriero, que el arriero tenía que solo enfrentarse a las vicisitudes del camino, soportar la soledad, mantener la calma, responder por los encargos, en fin. A mí me tocó esa vida del transporte de las mercancías a lomo de mula, y después me tocó el advenimiento del transporte por carretera y cómo se abrieron las carreteras en este país para reemplazar las mulas y los bueyes por camiones y por mulas y por tractomulas y por todo tipo de carros que ahora recorren el país nacional llevando mercancías. Y me tocó la televisión en blanco y negro. Recordemos que la televisión llega a Colombia en la década del 30. Cuando yo estaba pequeño en Pereira no alcanzaba a ver 10 carros. Y vemos ahora que pasamos de 150.000 entre carros y motos. Y asimismo, después de la televisión en blanco y negro, en televisión en blanco y negro, parado en un andén, a través de una ventana de un vecino, al que nos dio permiso, pudimos ver la llegada del hombre a la luna y muchos acontecimientos relacionados con las guerras y con los cambios en el mundo. Y en cuanto tiene que ver con la tecnología, estos últimos años, estos últimos 20 años han sido delirantes. Hemos visto cambios impresionantes. En ese sentido yo diría que la tecnología tiene muchas aristas, muchos significados. La tecnología tiene cosas supremamente buenas, beneficiosas para el ser humano, la posibilidad de comunicarse con el que está lejos, la posibilidad de hacer el trabajo del ser humano más fácil, el confort, la comodidad, la inmediatez, pero también la tecnología contribuye grandemente a la deshumanización del ser humano, pero no que lo diga yo, sino que he escuchado las voces de Ernesto Sábato, de Emerson, de Naes, de todos los que han hablado de que el hombre avanza un paso y se devuelve 2 en el ámbito de la tecnología.
Miremos, por ejemplo, cómo los desarrollos tecnológicos vienen desplazando la fuerza, la mano de obra en la industria, en las comunicaciones, en todos los ámbitos del ser humano. Y el momento actual pues requiere de la tecnología grandemente. Yo pienso que la tecnología puede ser una herramienta fundamental para transformar el mundo, pero el problema de la tecnología es el componente ético. Eso es lo que tendremos que repensarnos cada vez todas las generaciones. Bueno, teniendo en cuenta y sabiendo que has escrito varios libros, imagino que tendrás otros que están en proceso. Tratemos de en 4 o 5 palabras definir los títulos que te voy a nombrar. Vesperal. Bueno, Vesperal es mi primera obra literaria publicada ya en firme. Estamos hablando del año 1981, en la capital de la República, Bogotá. Vesperal recoge algunos de mis poemas de cuando yo estaba niño y adolescente, algunos de los cuando estaba joven. Recuerdo que alguno de los críticos que revisó Vesperal celebró mucho un poema que se llama Blanca Mariposa, que dice: ¿qué es aquello leve y frágil que en el confín se detiene? Mariposas en la tarde de la infancia siempre vienen. Ese poema lo escribí cuando tenía 9 años y lo recuerdo con mucho cariño. 2 ensayos. 2 ensayos, fue publicado en la ciudad de Pereira, mi tierra, por el Fondo de Cultura del departamento, porque los considero importantes. En 2 ensayos abordo 2 temas fundamentales. A mí el ensayo siempre me ha parecido una de las herramientas literarias más poderosas y trato de motivar a mis estudiantes para que aprendan a manejarlo. Uno de los temas que desarrollé en 2 ensayos es el tiempo. Y confieso que mucho antes de entender la teoría de la relatividad, como la entiendo ahora, y de entender la posibilidad del semiespacio, y de entender la posibilidad del multiverso, me atreví a decir cosas sobre el tiempo, como que nos determina, y como que la flecha del tiempo que determina la termodinámica es la que da origen al futuro. Yo dije cosas muy osadas relacionadas con el tiempo, pero las dije tal vez de manera intuitiva. Ahora que estoy investigando otros asuntos y que he vivido unos años, puedo decir que después de más de 25 años de ser publicado 2 ensayos, le encuentro todo sentido a ese texto. Y el otro texto que acompaña a ese libro es El difícil arte de la preguntadera. No necesito extenderme porque todos sabemos que la pregunta es la herramienta más importante de todo ser humano. Hubo un paso por un periódico local en donde tenías una columna, El Zaguán. Hay 2 artículos que llaman mucho la atención, que podrían relacionarse, dos ensayos, dos columnas que publicaste, que podrían quizás verse en paralelo a lo que es ahora, que es la taravisión. Ajá. Era un ensayo que hablaba sobre la televisión, y creo que eso tiene un poquito de relación, o mucha relación, con el uso de los celulares en este momento. Quizás como en 2 ensayos hay una aproximación al futuro. ¿Qué nos puedes decir de este último que te menciono, el de la taravisión? Bueno, yo lo diría de la siguiente manera. Cuando uno lee las crónicas, digamos, de Cristóbal Colón, de la época precolombina, le parece increíble que los indígenas americanos eran capaces de cambiar un bulto de oro por un espejito de roca. El espejo de roca se caracteriza porque nunca es igual la imagen nunca es igual de definida a la otra imagen que de los espejos actuales, que se hacen con base en nitrato de plata. Los espejos de roca son una roca pulimentada y los indígenas cambiaban esmeraldas, otras piedras preciosas, pieles de animales, mercancías valiosas como el oro, las cambiaban por un espejo. Y ahora nos parece muy inocente lo que hacían los indígenas de cambiar
productos tan valiosos como el oro, mercancías tan valiosas, por la imagen brillante de un espejo. Sin embargo, en la modernidad, si lo pensamos bien, los adolescentes, quienes se dejan arrastrar del celular, de la pantalla del computador y de la televisión, han cambiado su vida por la pantalla. Hay un libro, se llama La Carlina, que llama mucho la atención por una propuesta, no sé si pedagógica. El libro es un cuento corto, un cuento largo. ¿Cómo la defines tú? ¿Hay una segunda parte? ¿Habrá una segunda parte? ¿Qué te inspiró en este cuento largo? Pues esta novela corta. Bueno, desde el punto de vista estructural, La Carlina es una novela corta o un cuento largo, una de las dos cosas que le prefiera. Yo pensaría más bien que es una novela corta. La Carlina es la historia de mi abuela Carlina Restrepo. El libro tiene como título La Carlina, y porque mi abuela, que vivía en Viterbo, más exactamente a los lados de Asia, yendo de la Virginia hacia Anserma, mi abuela era una mujer alta, morena, que nunca usó zapatos, que prendía el tabaco y fumaba para adentro, que se tenía que quedar sola 3, 4, 5 meses porque su compañero, digamos mi abuelo, papá Juan, se iba para el monte a tumbar monte y a fundar un pueblo, y volvía después de 90, de 120, de 180 días, volvía con una larga cabellera descuidada, oliendo a monte, traía muestras de todos los frutos del monte, animales, huevos, nidos. Era una dicha verlo regresar del monte. Y mi abuela en ese tiempos de violencia, permanecía sola en Viterbo, que tenía una afiliación política diferente a muchos del pueblo, entonces era perseguida. Y mi abuela en ese tiempo tenía que, como una fiera acorralada, defenderse de todos los peligros hasta que regresaba su compañero. Una vez que regresaba papá Juan al pueblo, entonces se quedaba un tiempo en el pueblo, qué sé yo, 6 meses, 1 año, y cuando ya se había aclimatado y vendido la idea de que había unas tierras prometidas de donde él venía, volvía a emprender camino con 4 o 5 amigos colonos, y cuando ya el sitio que habían domeñado se había convertido en un caserío, lo vendían y se regresaban al pueblo y se gastaban el dinero y después volvían a emprender la aventura. Entonces, habiendo conocido eso, ¿cómo no lo contaba? ¿Cómo no contaba yo que mi abuela es esa morenaza que era capaz de alzar un cerdo de 7 arrobas debajo del brazo y llevarlo a la plaza del mercado y en el toldo sacrificarlo y vender la carne y llevar las sobras para la casa para alimentarnos a los nietos y a los demás que vivíamos en esa finca? ¿Cómo no contar eso? ¿Cómo no contar esas noches en Viterbo cuando no existía luz eléctrica? Esas noches en que se formaban enfrentamientos a machete de liberales contra conservadores y amanecían varios muertos. La guerra de los 1000 días. Una parte, un coletazo. Como un coletazo de la violencia en Colombia, en esta región del suroccidente. ¿Qué tendríamos que decir de Pescatina? Pescatina la escribo ya muy adulto, y es un poema que luego el maestro Omar Bedoya Franco convirtió en bambuco, y es una letra que amo de manera especial, porque es uno de los pocos bambucos que existen que son de carácter erótico, un erotismo literario, cuidado, reposado. Y la mayoría de los bambucos tienen versos de 8 sílabas y estrofas de 8 versos. En el caso de Pescatina tiene estrofas de 7 versos y siempre se repite la última, o sea que tiene estrofas de 6 versos y se repite la última para formar 7. Y por supuesto la música es alegre, es una música muy sugerente, muy especial del maestro Omar Bedoya, que interpretó con el estirpe colombiana. Hay un libro que está relacionado con una etapa de su vida muy importante, y es
didácticas, eh, didáctica de educación, una propuesta, una aproximación a las didácticas aquí en la región. Pero eso nace a partir de una experiencia con escuela itinerante que también fue una propuesta muy osada, que se pudo y que pues desafortunadamente se ha desdibujado, pero ¿cómo podemos hablar primero del libro y luego de la escuela, o primero de la escuela y luego el libro? Bueno, es una experiencia total, abarcadora, que conmocionó mi vida y que me transformó y me dejó convertido en otro ya no soy el mismo que antes de haber vivido esa experiencia. La cuestión es muy sencilla. Yo, en todos estos años de magisterio y de literatura, siempre soñé con una escuela libre, que no tuviera muros, que no tuviera ataduras, que tuviera un currículo abierto y que fuera la ciudad misma, fuera la escuela. Y en el año 93 llegué del campo, después de haber trabajado unos 12 años en el campo, llegué trasladado a Pereira y fui a trabajar a la escuela Simón Bolívar. Y un día que la señora rectora tenía una reunión en el Colegio de Formación Jorge Eliezer Gaitán, de Formación Humana Jorge Eliezer Gaitán, me pidió el favor que la representara, ya tenía otros compromisos. Yo fui a la reunión y los niños de esta institución estaban presentando un libro, guiados por una docente que estaba haciendo un doctorado o una maestría con la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Pero la presentación fue muy sui generis porque la profesora habló 5 minutos al final para sustentar frente a los tutores del doctorado. Pero los que hablaron durante toda la presentación fueron los niños. Yo me enamoré del proyecto y dije a mi jefe, necesito ser trasladado a este colegio, yo quiero trabajar en un sitio donde los niños tienen la palabra. Y efectivamente en 3 meses me trasladaron y conocí a 2 personas maravillosas, Eibar Gutiérrez de Trujillo, María Eibar Gutiérrez de Trujillo y María Eugenia Tálvaro. Y resulta que las 2, María Eugenia había militado en los grupos ecológicos de Risaralda por más de 10 años, bióloga y química excelente, y soñaba con una escuela libre, pero desde la ecología. Y Eibar Gutiérrez de Trujillo, socióloga, licenciada en ética y con otras licenciaturas y otros conocimientos, soñaba una escuela libre donde el ser se formara en la libertad, en el compromiso, en el uso del libre albedrío responsable. Y entonces empezamos por conversar en las tardes y descubrí que ellas 2 terminaban el horario de clase a la 1 y toda la tarde se la pasaban reunidas hablando de la experiencia pedagógica que habían tenido ese día. Y pronto estuvimos reunidos los 3 y empezamos a soñar una escuela y decidimos que yo hacía un aporte, que ella, María Eugenia otro y Eibar otro, y durante 7 años fuimos construyendo la propuesta. En el año 78 se la presentamos a la Secretaría de Educación Municipal y en el año 78 nos dijeron, busquen el personal, salgan. Tuvimos la escuela 4 años en la calle. Era una escuela que retaba la pedagogía, una escuela sin muros, sin rector, sin coordinadores, sin plan de estudio predeterminado, sin manual de convivencia, sin uniforme. Las reuniones de informes a los padres de familia, en las reuniones de informes a los padres de familia, el niño decía lo que había aprendido y lo que había vivido en ese tiempo. Tuvimos 4 años en la práctica, digamos que los niños nuestros que habíamos recibido el grado 5º estarían en 9º y tuvimos que terminarla por situaciones personales de Eibar y de María Eugenia. Ellas me propusieron que continuara yo con la escuela, pero yo les planteé que los 3 la habíamos inventado y los 3 la terminábamos. Este modelo fue copiado en muchas partes y decidimos dar por terminado el proyecto y regresar a las instituciones de origen. 2 años después me buscaron a CUNARTE Risaralda, CUNARTE en Pereira, no más niños y niñas en situación de calle. Me buscaron para orientar un proceso con 37 docentes que trabajaran con niños en situación de calle y eso hice durante 1 año. Esta experiencia fue muy enriquecedora. Posterior a eso, tomo la decisión de escribir un libro de pedagogía didáctica de educación que la Secretaría de Educación Municipal me validó para pasar de la categoría 12 a la 13 con un reconocimiento y felicitación y que marcó mi vida. Ahí mismo en ese libro abordo muchos modelos pedagógicos, asuntos científicos de la pedagogía, de la educación, de la didáctica y presento un capítulo sobre la escuela itinerante
en la que hago reconocimiento de los aportes de María Eugenia y de Eibar. Hay es inevitable no preguntar por su vida como docente. ¿Qué es lo que más disfruta de la docencia? Porque si bien en la literatura hubo un nicho donde pudo florecer, se pudieron sembrar muchas semillas y florecer en libros, habrán otros que llegarán después. Definitivamente la labor que has desempeñado durante toda la vida ha sido la de docencia. ¿Qué tienes para decir de la docencia? ¿Qué opinas de la docencia? Bueno, la docencia es el accidente más hermoso en mi vida. Yo sería maestro, educador, aunque me tocara pagar para eso. Mis estudiantes se ríen cuando yo les digo que yo no entiendo bien por qué me pagan. La verdad, como profesor de lengua, como profesor de español, de literatura, yo voy a los encuentros con los estudiantes, bien sea presenciales o en este caso virtuales. Voy a compartir lo que pienso de los libros, lo que sé de la lengua que compartimos, de esta lengua hermosa, el castellano, y hablar de la literatura. La literatura es hermosa porque en la literatura están los seres humanos con sus pasiones, con sus bajezas, con sus alegrías, con sus valores, con sus antivalores. En la literatura está la historia de la humanidad. La literatura es asombrosa, desbordante. Y ser profesor, y más específicamente profesor de español y literatura, es una experiencia que es tan vital que yo no entendería la vida de otra manera. Se me han ido 42 años de mi vida en esto y creo que me quedaré otros 42. Es bueno saber que el trabajo visto desde otro punto de vista, porque si preguntamos a una buena cantidad de personas qué es el trabajo, creo que no van a hablar de la misma manera que tú has abordado la idea de cómo afrontas tu trabajo diario. Tengo por aquí que en algún momento estuviste en la sastrería. Claro. Es una curiosidad. ¿Por qué? Bueno, mi padre sastre y desde niño estuve vinculado a sus labores. Yo de 7 años de edad, mi padre siempre tuvo sastrerías en la ciudad y vivimos en la periferia. Y yo ya de 7, 8 años me quedaba en la sastrería, cuidando la sastrería para que mi padre fuera a dormir a la casa. Y desde muy niño estuve en las labores del gariteo, de llevarle el almuerzo, el desayuno, la comida, llevarle los alimentos desde la casa hasta el sitio de trabajo. Era un oficio muy común para los niños de mi época. Y eso se hacía a pie y se hacía con un portacomidas. En eso me recuerdan esas estampas japonesas. Entonces me enamoré del oficio y lo fui aprendiendo de manera natural, como el que está en un taller de alfarería. Y aprendí, cuando menos pensé, sabía hacer pantalones y los sabía arreglar y conocía el oficio, desde ir a comprar, desde los materiales, desde negociar el trabajo. Las medidas en sastrería son una mezcla de matemáticas y física muy hermosas. Es tanto el apego, el amor por la sastrería. Mi padre murió de casi 90 años en el 2012 y conservo con mucho amor todo lo que él me enseñó. Lo acompañé como sastre, lo acompañé por 5 o 6 ciudades del país y en otras fuera de este país. Estuve a su lado muchos años, fui su cómplice, su compañero, su aprendiz, y es tanto el impacto que la sastrería dejó en mí que mi tesis de grado de literatura fue una monografía sobre aspectos literarios, sociológicos, semióticos y semiológicos en el lenguaje sartorial, o sea, en el lenguaje de la sastrería. Y para mayor satisfacción, mi hijo, que tuvo leve contacto con mi papá, con su abuelo, quedó pingado de esa pasión por la sastrería. Yo heredé una máquina que luego heredó mi hijo, que es maestro en artes plásticas y visuales, y la tesis de grado de mi hijo también ronda en torno al oficio de la sastrería aplicado al arte. Qué maravilla.
ya así como para terminar y hablar de proyectos nuevos, pude ojear un poco dos proyectos de libro, de novela, que es El día que el mar desapareció y Oralia, la mensajera de las aves. Dos obras que tienen que ver mucho con la naturaleza y con la relación del ser humano, con lo ecológico, con ese equilibrio que debe existir. ¿Qué nos puedes contar de estos dos proyectos? ¿En qué van? ¿Dónde van? Bueno, en cuanto a la primera novela, El día que el mar desapareció, es una novela muy ambiciosa en el que planteo desde alguna perspectiva este problema que tenemos ahora de la contaminación del mundo, de la alteración de la naturaleza. Y creo unos personajes para que encarnen unos sentimientos, tratando de hacerle ver al lector que tenemos que frenar, que tenemos que repensarnos el mundo, que tenemos que llegar a hacer lo que dice Arnena es noruego, pensar como la montaña, escuchar con el tercer oído. Tenemos que repensarlo todo, aprender a querernos, aprender a construir, aprender a convivir, aprender otras ideas de desarrollo. Esa novela la acompaña un poema que escribí estando con mi hijo y con mi mujer en un paseo a pie que hicimos por la frontera entre Colombia y Panamá, por pueblos como Gilgal, Titumate, San Agustín, Balboa. En esa ocasión, como año 2008, algo así, estando de paseo frente al mar, nos dimos cuenta que el mar se enfureció, y cuando ya regresamos aquí a la ciudad nos dimos cuenta que había ocurrido un terremoto que había destruido parte de ciudades del Japón. Entonces escribí un poema que acompaña la carátula de ese libro, que abre la carátula de ese libro, referida al mar como nuestro mayor señor. Esa novela fue a un concurso a España, parece que no sonó dentro del concurso, pero tengo que revisarla para enviarla a otras editoriales y a otros concursos, a ver hasta dónde es capaz de caminar la novela. Y la otra, Oralia, la mensajera de las aves, es el trabajo al que he dedicado más años como novela. Es una novela en la que, como Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y el segundo con más diversidad de aves, poseemos 1780 especies de aves. Cuando hablo de especies hablo de muchas familias. Por ejemplo, los azulejos no son una especie, es una familia dentro de un gran conglomerado de aves. Poseemos 1780 especies de aves de las casi 9000 que tiene el mundo. Eso es algo así como más de la quinta parte. Entonces, perdón, más del 25%. Entonces somos millonarios en aves y tenemos una vocación diferente. Nos creemos comerciantes, nos creemos industriales cuando nuestra misión debería ser la naturaleza, el ecoturismo. Entonces, tratando de enseñarle a la gente del mundo la diversidad faunística y de aves que hay en Colombia, escribí esa novela. En realidad, el personaje principal es una mujer a la que amo, que la convertí en ave y que es el personaje central de la novela. Esperemos que algún día se conozca. Es una novela en la que intento usar la prosa martillada y ser muy poético. Bueno, estamos en tiempos algo turbulentos, algo extraños, pues la pandemia, con este cuento del virus que ha detenido el mundo, nos tiene en las casas. ¿Se declara fatalista o optimista de estas circunstancias? Más allá de ponernos en el plan de positivista, de que vamos a sacar lo mejor, ¿qué opinas al respecto? ¿Es algo fatal y que quizás no nos vamos a recuperar, o es algo positivo? Los de mi generación crecimos con el temor diario de una posible guerra mundial, una guerra nuclear. Algunos autores modernos dicen que ya empezó la Tercera Guerra Mundial,
que la Tercera Guerra Mundial es biológica y que no nos hemos dado cuenta de que ya empezó, porque como tenemos el concepto de que la Primera Guerra Mundial fue entre el 14 y el 18 y la segunda entre el 45 y el 48, entonces tenemos una idea de que la Tercera Guerra Mundial no ha empezado. Otros dicen que empezó escalonadamente y que esto hace parte. Siempre corremos el temor de que por un accidente humano alguien dispare una ojiva nuclear y se prenda el mundo. Los que tienen las bombas atómicas produzcan una hecatombe en la que casi desaparezcamos. Recuerden que también era una preocupación de García Márquez cuando sigue su discurso en México como aceptación del premio Nobel, cuando habla de la espada de Damocles y habla de que los sobrevivientes de una tercera guerra mundial van a ser las cucarachas, en una palabra los insectos. Siempre vivimos bajo ese peligro, que una potencia empiece, lance la primera ojiva nuclear y desaparezcamos. Pero ahora la naturaleza nos está enseñando que hay otros posibles finales tristes para el ser humano. En estos momentos prácticamente estamos encerrados en los hogares como si estuviéramos en jaula y la vida transcurriendo afuera. A ver si esto nos enseña a ser más humildes. A ver si aprendemos de una vez por todos, como dice Sábato, como dice Gastón Sublet, como dicen todos los grandes pensadores del mundo, si nos bajamos del trono de que somos los dioses, los reyes de la naturaleza, y aprendemos esa filosofía de los pueblos indígenas de América Hispana. Sentirnos igual al viento, hermanos del sol, hermanos de la luna, del armadillo, del río que transcurre, ser más taoístas que religiosos, amar la naturaleza como el verdadero Dios. Gastón Sublet, pensador chileno que me gusta mucho, dice que esta era terminó, que nos quedan 30 años. Otros dicen que a lo sumo nos quedan 50, porque si el recalentamiento global hace que la Tierra suba 2 grados de temperatura en menos de 50 años, desaparecerá el 30% de las especies terrestres. Ya sabemos que hay una crisis con las abejas y que hay muchas crisis que tienen que ver con la alimentación humana, la injusticia del mundo, la falta de solidaridad, de amor por el otro. Ahora la naturaleza nos obligó a parar en seco. Yo la verdad pienso que estamos a un punto de desaparecer. Sería interesante eso de desaparecer, pues sería la raza humana, pero el planeta seguiría aquí. Entonces creo que sería como, podríamos, como tú lo planteas, sería como un buen castigo. Para los que están viendo esta entrevista, quizás una película que puedan ver, que no tiene que ser una película, como se dice, intelectual, pero ¿cuál sería una película para sentarse a ver en estos momentos de pandemia, por ejemplo? Bueno, en los momentos de pandemia hay tantas. Yo me referiría más que a una película, a un libro. Me referiría a La peste de Albert Camus, francés. Yo pienso que Camus se le ocurre hablar en su novela de una pandemia que ocurre en un pueblo pequeño, de donde él era oriundo. Y todas las cosas que Albert Camus planteó en su novela, en un momento en que el existencialismo se toma Europa, van desde la esperanza a la desesperanza. Camus, en una palabra, nos plantea una tragedia humana a gran escala, esa escala del pueblo en que él vivía, que ahora es mundial, y nos plantea que tenemos en la mano o salvarnos o hundirnos. Creo que ahí estamos. Creo que hablábamos por detrás de cámara de algo que dijo el pensador ruso Zizek. Ajá. ¿Crees que esa colaboración de la que habla él, que si bien muchas veces dentro de lo que él trata de expresar, siempre se trata de separar del socialismo y del comunismo, ¿crees que ese nivel de relaciones entre las sociedades, entre los seres humanos, porque pues
si traemos a lo local lo que él plantea, quizás si fuéramos más cooperativos y colaborativos, una situación como esta, pues la sabríamos sortear de una mejor manera. ¿Qué piensas de eso que habla él? Pienso que Zizek tiene mucha razón. Hay un buen ejemplo que es cuando un hombre se convierte en papá y ya deja de pensar solamente en sus necesidades, y sus prioridades ya no son él mismo, sino que sus prioridades y sus necesidades, sus urgencias, son las de la criatura que lo hizo papá, de su compañera, de su núcleo familiar, del otro que lo requiere para poder sobrevivir. En ese orden de ideas, nosotros tendríamos que entender el mundo desde una perspectiva en la que lo importante no sean que imperen nuestras necesidades, que lo primordial no sea nosotros, en ese individualismo que nos enseñaron, en el que nos educaron en la década de los 60 y de los 70, sino que tendríamos que emigrar, como Zizek lo dice, a pensarnos como seres universales, a saber que lo que decía García Márquez y todos los del boom latinoamericano tenían razón. Lo que ocurre en la pequeña aldea también ocurre en la gran metrópoli. Por eso lo que ocurre en tu barrio, lo que ocurre en mi aldea es tan importante como lo que ocurre en Nueva York o en Londres o no sé, en Australia. Y tenemos que aprender eso, que siendo el ser humano el mismo y sus necesidades las mismas, de cobijo, de atención, de reconocimiento, tendremos que aprender a ser más colaborativos y apoyarnos el uno al otro, refundar el mundo, pensar en ciudades diferentes, en una educación diferente, en una arquitectura diferente, repensarlo todo desde una perspectiva de la entrega, de la colaboración, de ponerme en segundo plano. En ese orden de ideas hay dos cosas muy interesantes, y es este caleño de Stanislao Zuleta. Creo que le otorgaron un título universitario honoris, y William Ospina. William Ospina plantea y dice que pues si estamos en esta situación que estamos ahorita, con el neoliberalismo y con los políticos y los dirigentes que nosotros elegimos, pues es culpa de nosotros. Y de alguna manera cuando tú lees y coges aparte del el discurso de Stanislao Zuleta, puedes notar allí que hay una suerte de que podemos definirnos a nosotros mismos de mejor manera, siempre y cuando somos autocríticos y intelectuales y aprendemos a conocer el mundo. ¿Cuál sería el mensaje para esta nueva generación que está lidiando con toda esta ola de incertidumbre respecto al futuro y de cómo debe afrontarlo? Siempre le digo a mis estudiantes, sean estos de un grado inferior o superior, que les vamos a heredar un mundo, que les estamos heredando un mundo caótico, lleno de problemas, que la humanidad confía en ellos porque son ellos como ingenieros, como médicos, como astrónomos, como obreros los que tienen que entrar a cambiar el mundo. En 10 años hay un relevo generacional y la industria y la arquitectura y el comercio y la economía del mundo y la política va a estar en manos de los jóvenes. Y son los jóvenes los que van a tener que entrar a lidiar con todos estos problemas. Y los más adultos ser más humildes y reconocer que hemos creado estos problemas y aportar hasta el último día de nuestras vidas en un posible cambio. No hay que tenerle miedo a los cambios, ahí sí lo digo. El cambio es la razón de ser del ser humano. El ser humano cualquier ser humano cotidiano soluciona 10 problemas y le aparecen 20, y soluciona los 20 y le aparecen 50. O sea que el conflicto, todos sabemos desde la dialéctica, unidad y lucha de contrarios, que el choque, la dificultad, es lo que produce el cambio. Y si en este choque que tenemos, si en este enfrentamiento con este virus, que tenemos que estar revisando nuestros modelos económicos y políticos y demás, desaparece la mitad de la humanidad y la otra mitad de la humanidad va a empezar a convivir de manera con otro modelo de desarrollo,
más justo, más adaptado a las necesidades del mundo, pues hemos ganado. No debemos tenerle miedo a lo que perdemos, debemos estar muy atentos de lo que ganamos. Todos sabemos que en japonés la palabra crisis se escribe con los mismos jeroglíficos que la palabra oportunidad. Esta crisis es una oportunidad, y es una oportunidad de cambiar desde lo personal y desde lo colectivo. Bueno, dándole las gracias por darnos esta hermosa entrevista. Hasta luego, le agradezco mucho por el hermoso espacio en que hemos podido conversar.